conscientes de ese tipo de amenazas que existen siempre en la democracia desde dentro, hablemos, Mávila, sobre la corrupción en nuestro país a propósito de la 13ª encuesta de percepción de la corrupción que ha sido elaborada por Proética. Y tenemos como interlocutor privilegiado al ingeniero José Dextre, que es por una parte, hay que decirlo, presidente fundador de la Universidad Científica del Sur y del Instituto CICE, pero que habla hoy en su calidad de presidente del Consejo Privado Anticorrupción. Muy buenos días, ingeniero Dextre. Muy buenos días, estimado Fernando. Muy buenos días para Mávila y muchas gracias por permitirme intervenir. ¿Qué es lo que destacaría más usted en la encuesta que ha sido elaborada por encargo de Proética, por Ipsos, y que hoy tenemos entre las manos? Con el apoyo actualmente de RPP, usted lo sabe, ¿no? RPP participa como grupo en esta iniciativa. Por supuesto, y creo que justamente este señalamiento a que diversas instituciones participen del análisis de la corrupción lleva a lo que debiera ser el tema principal. Vemos cómo la corrupción se hace continua, se hace permanente. Es un problema estratégico, Fernando. Yo creo que tenemos que, como sociedad, verlo de esa manera. Un problema estratégico es aquel que influye en el largo plazo. Nosotros no estamos con un problema coyuntural. Estamos en una situación en la que desde diferentes ámbitos, la delincuencia juvenil, la delincuencia política, problemas en el empresariado, de problemas cívicos, porque es la corrupción. La corrupción es incumplir normas cívicas, incumplir leyes. Esto que dice Saúl Peña cuando habla de la complicidad y que yo siempre repito, al final toda la sociedad en la permisividad termina siendo cómplice de la corrupción. Entonces creo que eso es quizás a lo que desde mi perspectiva como educador yo señalaría como problema principal. Las evidencias, las cifras, lo que nos muestran es la necesidad de responder como sociedad. De acuerdo, estamos viendo precisamente uno de los primeros cuadros sobre los principales problemas del país, ¿no? Y vemos cómo, porque uno podría anticipar incluso el resultado de la encuesta y decir, aparecerá la delincuencia, la inseguridad en el primer lugar. En efecto, aparece con 68% y hay un incremento entre 2022 y 2025 de 60 a 68. Pero la corrupción, como usted lo señala, ha subido de 57 en la percepción de los ciudadanos en el año 2022 a 67, es decir, le pisa los talones como principal problema de la sociedad a la inseguridad, a la delincuencia, al crimen. Es realmente impresionante y dice mucho de lo que ha ocurrido en el país, sobre todo desde la percepción ciudadana y del deterioro, ¿no?, de las instituciones del Estado en los últimos 3 años, porque realmente en los últimos 3 años la curva se dispara. Correcto, y cuando nosotros hablamos de ese deterioro y de esa, ojalá que sea así, ¿no? Que ese ver la corrupción refleje la preocupación por hacer algo. O sea, no estamos, decía hace un rato, viendo solo el problema de ahora. O sea, son décadas en las cuales ¿cómo se construye? O sea, cuando hablamos de corrupción, pero ¿cuál sería la tarea que corrigiera la corrupción? ¿No? Hay un problema social de apreciación del valor de la honestidad. Entonces, lo que deberíamos preocuparnos es de 2 cosas: prevenir y sancionar, ¿no? En la sanción, incluso a veces llegamos a perturbarla tanto, ¿no?, que ya todos estamos de acuerdo que hay el problema de la delincuencia, pero cuando comenzamos a conversar sobre cómo corregir ese problema, el tema pierde
esa capacidad de dialogar y de encontrar una solución para convertirse en un enfrentamiento. ¿Y qué hace? ¿No? Lo que también dicen otras encuestas, la gente comienza a dejarlo pasar. Ese es un problema, ¿no?, de políticos, es un problema que no lo van a resolver nunca. Y en lo preventivo, quizás ahí hacemos menos, porque ¿por qué surge esa situación de jóvenes delincuentes? Porque hay problemas familiares en este desarrollo social que ha tenido nuestro país, que tenemos que comprenderlo, tiene cosas positivas y cosas negativas. Ha habido toda una migración que empieza en los años, en el siglo pasado, en la última mitad, en las últimas décadas del siglo pasado, un cambio social, un crecimiento. Lima es una de las ciudades más grandes del mundo y de las más caóticas. ¿Y qué hacemos para preocuparnos de ello? La política educativa ha estado más en ver cómo estamos en matemáticas, que lamentablemente hay deficiencias, cómo estamos en comprensión lectora, en el tema de desarrollo de ciencias, pero además cómo estamos en lo que es la otra formación, la formación de valores. Sin duda, ¿no? Sin duda. Ingeniero, permítanos por favor ir a una breve pausa, después de la cual queremos retomar el análisis que usted está haciendo de la encuesta de Proética, la 13ª, sobre la percepción de la corrupción en el Perú, tanto de las instituciones públicas como de los ciudadanos. Y le haremos preguntas sobre estos dos campos diferentes. Primero vamos a una pausa, Mávila. Son las 8:25, estamos conversando con el ingeniero José Dextre, presidente del Consejo Privado Anticorrupción. Aunque usted tiene un consejo privado, hablemos por favor sobre las instituciones públicas en la percepción de los ciudadanos. Hay un cuadro en el que se interroga ¿cuáles son las 3 instituciones más corruptas de nuestro país? Y la respuesta es, en primerísimo lugar, el Congreso de la República, con 85%, es decir, más del doble que la que está segunda, que es la Fiscalía de la Nación, y más del doble, casi 3 veces más que el gobierno de Dina Boluarte, que tiene 33% de percepción de corrupción, seguido por el Poder Judicial y la Policía Nacional con 27%. En todo caso, acá lo relevante es la cifra completamente diferenciada de las otras del Congreso de la República. ¿Qué podemos hacer para mejorar esta imagen? Por cierto, ¿qué pueden hacer los congresistas, ¿no? Pero en fin, ya sabemos en qué estamos. ¿Qué piensa usted, señor Dextre? A ver, a mí se me ocurre que lo que primero debemos hacer es que los ciudadanos sean conscientes de que los congresistas, absolutamente todos, están allí porque los ciudadanos los elegimos. Porque una de las características de esa complicidad con la corrupción es que yo me aparto del problema, ¿no? Entonces yo no soy parte del problema, yo soy parte del problema cuando elijo mal a un congresista, o hace poco en un evento se consultaba a personas, había gerentes, empresarios, y se consultaba, un evento de Arellano Marketing, que levanten la mano quienes recuerdan por qué congresistas votaron anteriormente en la elección anterior, y era una minoría. Entonces, las instituciones públicas no son solamente corruptas ahora. En la Contraloría, y a veces la ciudadanía no lo guarda en la memoria, la Contraloría señala que la corrupción y el desperdicio de recursos son 24.000 millones en el año, 24.000 millones de soles con los que se podrían hacer una barbaridad de servicios sociales, ¿no? El gasto estatal lo vemos crecer de 88.000 millones en el 2011 a más de 240.000 millones. Pero si yo estoy buscando trabajo, ok, que me dé trabajo el Estado. Claro, ¿no? ahora, no nos damos cuenta. Señor Dextre, permítame una tingencia ahí, porque es interesante lo que ocurre con el Congreso de la República. En efecto, de pronto lo que necesitamos en el Perú es crecer en cuanto a cultura política y responsabilidad ciudadana. El ciudadano tiene que hacerse responsable, tiene que entender que el hecho de votar le da un poder, le da el poder de colocar a una persona y sobre esa persona deberá informarse. Pero ocurre también
que se producen luego, una vez que las personas llegan al poder, una serie de comportamientos y de situaciones que uno no explicaría durante la campaña y al momento de votar. Alianzas insospechadas, por ejemplo, que han ocurrido en el Congreso y que uno termina preguntando, pero ¿y estos dos grupos que antagonizaban en la campaña, que me decían que iban en sentido opuesto, de pronto se juntaron para apuntar en la misma línea? Entonces, por eso es que cuando se le pregunta a los ciudadanos qué institución o la paradoja de la corrupción, como ustedes titulan al cuadro siguiente, ¿qué entidades cree que deberían ser las responsables de liderar? Nuevamente aparece el Congreso en el primer lugar con 45%, pero probablemente este 45% percibe que es el Congreso en tanto institución y no quienes hoy son los rostros en el Congreso. Claro, pero ¿cuál sería la situación ideal? Que los ciudadanos, por un lado, como has señalado tú también, supieran elegir. Sí, claro, pero de pronto una renovación en el Congreso a mitad de periodo, que es algo que se discute y que se bloquea, ¿no cree usted que sería una manera de monitorear lo que hace el Congreso de la República? Ese tipo de reformas, por ejemplo, podrían implementarse. Por supuesto que tenemos que pensar en reformas legislativas, pero también en esa situación hipotética, ¿no? Podríamos suponer que de repente en esa siguiente elección nos vuelven a engañar de la misma manera, ¿no? Que en esa situación, ¿por qué? Porque no existen partidos políticos, porque la ciudadanía peruana se ha retirado de la participación política prácticamente, porque ver a la política es gente que está buscando sus propios intereses. Tenemos 30 y pico partidos políticos que no representan un modelo de desarrollo, representan evidentemente un interés del líder que ojalá pueda ser una buena persona. Pero puede ser un mecanismo de castigo, ¿me explico? Es decir, devolverle al ciudadano la posibilidad de castigar a la autoridad que finalmente miente. Y quizá el efecto es disuasivo a la larga. No lo sé, pero de pronto esa puede ser una solución. Las cifras son bien complicadas, de acuerdo a esta encuesta nacional sobre percepción de la corrupción que ha elaborado Proética junto a RPP, junto a Apoyo Consultoría, en alianza con el PNUD, ¿no? Elaborada por Ipsos, por encargo de Proética. Y tenemos algunos otros cuadros, Fernando. Sí, algunos que son bastante dolorosos, sobre todo para el Poder Judicial, porque se pregunta si en los últimos 12 meses usted o alguien que conoce personalmente ha tenido que dar alguna coima, un regalo o realizar un pago indebido y de las 7 instituciones que son consultadas, la que tiene más alta percepción de coima para que funcione es el Poder Judicial, es decir, obtener un fallo, una sentencia favorable previo pago de coima a jueces o a su entorno. Estamos ante una realidad muy grave porque la justicia es la institución justamente encargada de evitar de que hayan coimas y cosas semejantes. Claro, por eso, como bien señalaba Mávila, tenemos un problema en el Poder Legislativo, el Congreso. Tenemos los mismos problemas en el Poder Ejecutivo, presidentes presos. Tenemos los mismos problemas en el gobierno, en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. El sistema judicial, evidentemente, es un problema más crítico, porque para que tú construyas un valor en un ciudadano, para que nuestro país, digamos, pudiera tener una acción no solamente correctiva, sino además preventiva, efectivamente, por el lado preventivo vas por el tema educativo, pero por el lado correctivo tiene que haber sanciones. Y tenemos un sistema judicial que está mal diseñado, no es meritocrático. Entonces, cuando tú eliges un abogado, tú buscas, miras cuáles son sus referencias y dices, yo lo voy a elegir a este señor porque ha tenido éxito. ¿Quién debe tener éxito al otro lado? Un fiscal que ha decidido que ese fulano, ese sujeto que está siendo denunciado, es efectivamente culpable. Y él busca demostrarle al juez, ¿no? Así como el abogado busca demostrar que es inocente, el fiscal busca demostrar que es culpable. Y sin embargo, ese criterio meritocrático no es el que existe. ¿Y claro, cuántos partidos políticos nos están diciendo que van a hacer una reforma meritocrática del sistema judicial? ¿Y cuántos nos dicen que se va a hacer una reforma del sistema educativo?
la actitud preventiva para evitar, para enseñar a apreciar el valor de la honestidad, del cumplimiento de la norma, y la actitud correctiva para sancionar a la delincuencia, ¿no? Sí. Creo que es un problema, digamos, que quizás lo estoy viendo muy conceptualmente y no tan coyunturalmente, pero digamos, es lo que creemos, Pero, lo que... claro. Sí. No, el estudio aterriza también y de manera muy interesante lo que ocurre en la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, cuando se pregunta sobre corrupción y economías ilícitas, la conclusión, luego de ver las cifras, es que los peruanos tienen claro que la corrupción y las economías ilegales están vinculadas, pero 2 de cada 5 las encuentran como la única vía de subsistencia en sus regiones. Y revela una disyuntiva esto entre la legalidad y la necesidad. ¿Cree que la corrupción está vinculada con las economías ilícitas? El 94% dice que sí. ¿Considera que las economías ilícitas son la única opción de conseguir trabajo para algunas personas en mi región? 56% considera que sí. Así es. Uno conversa con personas trabajadoras de repente en Lima que tienen familia en Cajamarca y saben, ¿no? ¿Por qué? Porque hay efectivamente la minería artesanal, pero también la minería ilegal que ya ocupó muchas de las zonas donde trabajaban los artesanos. El desarrollo, por ejemplo, cuando hablamos de la informalidad, ¿no? De repente ahí cometemos también ese error de darle un valor, porque el informal es un señor que da trabajo, que tiene un taller, una pequeña empresa, ¿no? Da trabajo y no puede pagar determinados impuestos. Y entonces le ponemos la etiqueta de informal. Y después decimos, sí, ellos mueven la economía. Y entonces hay un problema educativo, ¿no? O sea, definitivamente la sociedad peruana tiene que ajustarse. ¿Cómo transformo el tema de la economía, de la minería, ¿no es cierto?, de la minería ilegal? ¿Cómo la resuelvo? A cada cierto tiempo nos ponemos a discutir si se debe mantener el reinfo o no se debe mantener el reinfo. Pero ¿cuánto tiempo se dedica a discutir, a dialogar? Porque la palabra discutir incluso no es la mejor. A dialogar sobre la ley MAPE, sobre cómo realmente puedo lograr que haya una minería que mueve la economía, porque los miles de millones de dólares que se mueven ahí evidentemente tienen una influencia en la economía y, como bien lo señalas, da trabajo. Pero ¿cómo hago para resolver ese problema? Entonces, ahí es donde digo, la sociedad peruana tiene una necesidad de revisar. En la educación nuestra son 9 millones en este momento de niños y adolescentes. Hace 2 décadas o 3 décadas que la educación peruana está con graves problemas. Decía hace un rato, no solamente en temas cognitivos, está en un problema de valores, de construcción de valores. Hay un profesor que puede llegar tarde y nadie lo sanciona. Y eso hay que decirlo, ¿no? Hemos conversado en alguna oportunidad en una reunión que creo que justamente en Proética con líderes del SUTE, que también son conscientes de lo mismo, porque claro, son parte involucrada. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar y hacer participar a los padres de familia en los temas educativos de sus hijos, a los docentes en darles que sean conscientes del rol que tienen que cumplir con esos millones de peruanos, a todos nosotros? ¿Por qué Lima es una ciudad caótica en donde no se cumplen las normas? ¿Cómo nos estamos educando? Entonces, en la medida que asumamos que es nuestra responsabilidad, que estas estadísticas importantísimas nos dicen la gravedad del problema. Oye, estás con fiebre, estás con una infección terrible, ¿no es cierto? Ya, ¿cómo me curo? ¿No? Ok, tome estas pastillas ahora, es el remedio coyuntural. Sí. Pero ¿cómo hago para vivir sano? ¿No? Y ahí es creo donde hay otras cosas. Hay un punto de esperanza. Una de las preguntas tiene que ver cómo es el perfil ideal del candidato político. Y la virtud o lo que se espera por encima de todo es la honestidad.
con 68%, de lejos más del doble que el número 2, que es experiencia política, 28. Tener un buen equipo, 28. Ser eficiente, 26. Tener propuestas, 23. 68%. Lo que prioriza sobre todo es la honestidad del candidato. Quiere decir, si es que estoy interpretando bien, usted me dirá, porque usted es el presidente del Consejo Privado Anticorrupción, que hay una reserva de esperanza. Por supuesto, ¿no? Es como que yo estuviera siendo parte de un club, ¿no? Que lo vemos, cada uno puede ser hincha de un club deportivo, y uno comienza a ver que cada presidente, ¿no? Lo que hace es una pésima gestión vinculada a la corrupción, y Dios quiera, ¿no? Hay un momento en el que los socios dicen, oye, acá el problema es la corrupción y tenemos que buscar a alguien honesto. Creo que sería un aprendizaje, o es, por la cifra, un aprendizaje importantísimo de nuestra sociedad. Tiene efectivamente que privilegiar en cada ciudadano, para ejercer su peruanidad, tiene que decir, oye, yo soy responsable de quién va a ir a la presidencia. Y entonces dedicarle unos minutos a cómo averiguo cuál es su recorrido en términos de honestidad. Y voy a votar por un congresista, dedicarle minutos, conversar con los amigos. ¿Qué congresistas tienen una honestidad? No votar porque el que sale en una foto, porque salió en la televisión, porque es un modelo, por lo que sea, sino si yo voy al Congreso, necesito un dominio intelectual, un dominio profesional. Y si voy efectivamente al Ejecutivo, a la presidencia, que su rol es elegir ministros buenos, tengo que encontrar a alguien que sea honesto. Creo que es un aprendizaje que tenemos el próximo año, en unos meses, tenemos que tomar una decisión trascendental para el país y que la ciudadanía debe estar comprometida con ello. Muchas gracias, ingeniero José Dextre, por sus comentarios de esta 13ª encuesta de la percepción que los ciudadanos tienen de la corrupción, hecha por Ipsos y que hemos podido comentar gracias a usted, sí, en espera del premio. Exacto, justamente queríamos pedirle una palabra antes de terminar sobre eso. Usted anunció un premio Comproética para las buenas prácticas que se realicen en ese sector. Así es, estamos trabajando 2 premiaciones que vamos a lanzarlas seguramente ya la próxima semana. Un poco, a veces estas semanas navideñas complican las cosas. Una vez la premiación a estudiantes, para que los estudiantes en su lenguaje, estudiantes universitarios, los jóvenes, que son 2,5 millones que van a votar por primera vez, vean el problema de la corrupción. Entren a las redes sociales, les vamos a poner unos ejemplos, ¿no? Y ellos lo van a tener que transformar. Entonces creemos que en ese ejercicio de transformación, de realizar un TikTok nuevo y ponerle su propio contenido, va a ser sumamente valioso para la reflexión crítica. Y el premio que se está coordinando, que espero que ustedes nos acompañen, que es el premio al mejor reportaje reflexivo sobre esta problemática. Eso, Mara Seminario, la directora ejecutiva, lo debe estar anunciando en estos próximos días. Les agradezco mucho la invitación y les agradezco mucho que me permitan anunciar estos premios también y que ojalá puedan contribuir en esa actitud preventiva que creemos también es importante contra la lucha de la corrupción, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero José Dextre, por sus comentarios y por anunciarnos los premios en esta lucha contra la corrupción, que según esta encuesta efectivamente tiene consecuencias terribles sobre la economía del país, pero aún peor sobre la confianza de los ciudadanos en nuestras autoridades y en el Estado. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a ustedes, Mávila, Fernando. Hasta luego. Ingeniero Dextre, muy buenos días.